¿Qué recuerdo te quedan de los Himalayas la primera vez que fuisteis al Pumori? Hombre, queda un recuerdo muy bonito, ¿no? En el sentido de que fue una expedición muy instructiva y en el que de alguna forma nos forjamos, ¿no? Y fue una expedición que nos abrió muchas puertas que luego hemos ido pasando y hemos ido conociendo lo que es pues el amplio mundo del Himalaya, ¿no? ¿No fue muy brusco el salto de pasar de Pirineos, en todo caso del Yosemite, pero vamos, digamos, de pasar de las montañas de casa muy cercanas y tal a unas tan altas? Sí, ha sido, bueno, fue un paso muy brusco y un paso y bueno, una forma que no es seguramente modelo a seguir por otros montañeros, ¿no? Pero bueno, en nuestro caso la verdad es que nos salió muy bien, supimos adaptarnos a cada circunstancia y sobre todo debido a que en la primera fase en la que estuvimos metidos en la escalada en roca, ¿no? Yo creo que fuimos instruyéndonos muy bien, aprendiendo muy bien las técnicas de asegurar y las técnicas de toda técnica de escalada. Y bueno, yo creo que eso luego poco a poco hemos ido aplicándolo en las montañas ya de estas características, ¿no? ¿Cómo fue dar el paso de un 7000 relativamente pequeño, ¿no? Como el Pumori, a una montaña tan grande como el Makalu? Bueno, el recuerdo que tengo es que ese paso lo dimos también, pues eso, dando un paso, pasando un escalón muy grande, ¿no? Y el dar ese salto yo creo que pasó factura y tuvimos que pagar precio, ¿no? De ahí a que volvimos con congelaciones y bueno, el equipo de trabajo o lo que es el grupo de expedición pues tampoco funcionó como tenía que haber funcionado y yo creo que la falta de experiencia pues se vivió, ¿no? De todas formas, también fue una expedición que nos enseñó mucho, una expedición en la que aprendimos muchísimo y de ahí que a partir ya de ese primer 8000 creo que hemos ido haciendo las cosas cada vez mejor y de hecho es que no hemos vuelto a tener congelaciones, no hemos vuelto a romper de alguna forma con los expedicionarios y yo creo que a partir de esa expedición las experiencias han sido más agradables. A partir del Makalu, ¿vistes claro que teníais camino en la alta montaña, concretamente los 8000? Sí, todo era de seguir probándonos en lo que se refería a altura, ¿no? Habíamos hecho un 7000, el siguiente paso fue hacer un 8000 y ya dentro de los 8000 lo que nos quedaba era, pues bueno, seguir subiendo el listón de cara a la altura, ¿no? Entonces, pues como habíamos hecho otras veces, pues el salto que dimos pues también fue grande, ¿no? Pasamos del Makalu al Everest y con un esquema bastante simple, ¿no? De ir los dos hermanos solos y bueno, de intentarlo de esa forma, ¿no? Sin oxígeno y bueno, de alguna forma afrontando realmente pues todas las exigencias que te pueda exigir una montaña de este tipo, ¿no? ¿Qué tienen las montañas de 8000 metros que no tienen el resto? Pues tienen los 8000 metros, ¿no? Que ningún otro pueda tener. Pero yo creo que en nuestro caso por lo menos nos sentimos muy bien, ¿no? A esa altura y no sé, sientes unas sensaciones, pues no sé, que igual en otras montañas más bajas no las sientes, ¿no? Entonces yo creo que en estos momentos se nos da muy bien el hacer los 8000 y bueno, a ello vamos, ¿no? A hacer los 8000 pero sin ninguna fijación de ir a terminarlos todos y sabiendo que cualquier día nos podemos cansar de hacer esta actividad y que tranquilamente podemos pasar a hacer montañas más bajas o incluso a hacer cualquier otra actividad que no esté relacionada con la montaña. ¿El Everest sin oxígeno os costó decidirlo? No, valorando que la dificultad del Everest sobre todo se centraba en su altura y en esa falta de oxígeno, creíamos o veíamos que hacer el Everest con oxígeno artificial de alguna forma restaba pues esa dificultad, ¿no? Esa única dificultad que podía tener la ruta normal del Everest, ¿no? Entonces, desde un principio teníamos claro de que queríamos intentarlo sin oxígeno, sabiendo
que esto nos restaba posibilidades de llegar a la cumbre, ¿no? Pero también éramos conscientes de que ya en el año 78 se había hecho la primera ascensión sin oxígeno, desde entonces que se había repetido ya unas 38, 40 veces, y queríamos afrontar ese reto y de esa forma pues decidimos hacerlo sin oxígeno y bueno, y al final pues tuvimos muchísima suerte, las cosas salieron muy bien y pudimos llegar a cumbre. Sí, Félix me ha dicho que la última parte se os hizo especialmente dura, ¿no? A partir del escalón Hillary. Sí, yo creo que incluso antes, ¿no? Ya a partir de los 8600 es cuando realmente la montaña pasa la última criba, ¿no? Y en este caso también fue así. Habíamos salido 28 personas del Collado Sur y ya pues sobre esta cota ya pues empezamos a quedarnos cada vez menos y ya a partir de la cumbre sur pues tan solo ya seguimos para adelante 4 personas, ¿no? 2 con oxígeno y otros 2 sin oxígeno. Pero yo creo que sufrimos muchísimo pues a partir de los 8500, 8600 y ya realmente a lo que es a cumbre llegamos en las últimas. Sí, es estar al límite realmente. Sí, en nuestro caso sí, ¿no? Y yo creo que en todos los 8000 hemos ido siempre al límite en el sentido de que siempre vas dosificándote y si te encuentras bien, pues intentas apretar un poquito más la marcha para poder llegar antes y de esa forma evitar en toda la medida que se pueda el tiempo de exposición en altura, ¿no? Y en este caso, pues sabiendo además que era una de las primeras experiencias en 8000 que teníamos, pues realmente llegamos muy justos, ¿no? Muy justos al nivel de que ya no se trataba de acortar el tiempo, sino de que se trataba ya de llegar, ¿no? Pero aún así recuerdo que llegamos, pues eso, en las últimas, ¿no? Y de todas formas luego siempre hemos sabido reservar unas fuerzas para la bajada y recuerdo que de la cumbre del Everest, después de haber llegado pues demasiado justo, muy justo, teníamos suficientes fuerzas como para bajar rápidamente, ¿no? Sí, de los 8000 que has hecho, ¿cuál es del que guardas mejor recuerdo? Hombre, tengo un muy buen recuerdo de las 2 expediciones que hemos hecho con el mismo grupo, ¿no? Que han sido Quique de Pablo y Juanito Yarzábal, ¿no? Pues tengo muy buen recuerdo porque han sido expediciones muy agradables en el sentido de la convivencia, ¿no? Pero yo si no, no descartaría ninguno de los 8000 porque todos nos han aportado algo nuevo, todas han sido experiencias muy positivas y yo la verdad es que no quitaría ninguna de ellas. ¿Y el más exigente? Como exigentes, bueno, yo creo que habrá sido el Canchenjunga, ¿no? Debido a la altura que tiene ya la montaña, debido a que la ruta que seguimos era una ruta muy larga, una ruta de mucho compromiso, debido a que la ruta al ser muy larga y al ser una ruta sobre todo larga a partir de los 6700 metros, pues el nivel de compromiso subía en caso de una retirada en malas condiciones, ¿no? Y luego tener en cuenta que además esta expedición la realizamos en primavera y en primavera suele hacer bastante más frío y suele pegar más el viento, pues yo creo que es la expedición donde más hemos sufrido y con más desgaste hemos bajado de cumbre, ¿no? Sí, en algún momento habéis descontrolado, has visto que verle claramente las orejas al lobo en una subida, en una ascensión de este tipo. No, en ese sentido la verdad es que bueno, hemos tenido las cosas muy claras, ¿no? Y recuerdo la única vez que nos hemos retirado de una montaña, que fue en el año 93 en el K2, en la cara norte. Recuerdo que aquella vez, pues de alguna forma igual nos cegamos un poquito, ¿no? Y salimos del último vivac a cumbre en unas condiciones que igual hoy en día pues no hubiésemos salido, ¿no? Pero allí también fue salir y a las 2 o 3 horas pues darnos cuenta de que lo que estábamos haciendo lo estamos haciendo mal, en muy malas condiciones, con mucho margen al riesgo y bueno, rectificamos y volvimos al último vivac y bueno, optamos por retirarnos, ¿no? Y yo creo que a partir de entonces pues hemos tenido las cosas muy claras y la verdad es que a la mínima que hemos visto que el tiempo va a cambiar o que no está la montaña en muy buenas condiciones, yo creo que hemos sabido retirarnos y esperar algo más de tiempo en el campo base, esperar a que mejoren las condiciones
de esa forma pues hacer una ascensión con más garantías. Cuéntame un poco la historia del Sisapagma, sobre todo el tramo final, ¿no? ¿Qué tal resultó esa experiencia? Bueno, se trataba de una montaña muy agradecida, ¿no? En el sentido de que la dificultad se centraba en 2000 metros de desnivel y bueno, hasta la base de la pared llegábamos en muy buenas condiciones desde el campamento base. En ese sentido veíamos de que iba a ser una ascensión muy rápida y agradecida en lo que se refiere a la relación de dificultad y desgaste físico, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, como todas las cosas, pues muchas veces se sueña mucho y luego en la práctica pues esos sueños pues no suelen ser lo que uno ha pensado, ¿no? Y en este caso también, pues bueno, al final tuvimos que sufrir más de lo que pensábamos y bueno, y llegamos a cumbre, como he dicho antes, pues muy justos, ¿no? Pero a su vez fue un día maravilloso en el sentido de que tuvimos muy buen tiempo, no soplaba nada de viento y la verdad es que en cumbre pues fuimos recompensados pues con ese detalle del tiempo y yo creo que disfrutamos como nunca, ¿no? Con unas panorámicas impresionantes y bueno, y encima, bueno, sumándole de que habíamos hecho una ascensión 3 personas con las que supimos arreglarnos muy bien y realmente yo creo que bueno, guardamos un recuerdo muy agradable de esa expedición. Esa arista final es muy bonita, ¿no? Sí, es una arista que muy aérea y muy afilada y que le da ya pues le da ya le pone la guinda, ¿no? A la ascensión y bueno, recuerdo que bueno, encontramos una nieve muy profunda, una nieve costra que nos hizo sufrir, ¿no? Nos hizo ya gastar las últimas fuerzas que teníamos y que nos costó el superar esa última arista, pero al final, como te decía, bueno, fuimos recompensados con esas maravillosas vistas y yo creo que bueno, todos los 3 que subimos guardamos un bellísimo recuerdo. ¿Qué se siente al llegar arriba y ver todo el Tíbet? No, por cierto, nunca mejor dicho lo de la cresta por encima de la pradera, ¿no? Porque esa es la sensación que se tiene viendo el Tíbet allí abajo. Sí, pero bueno, yo creo que la sensación es la misma, muy parecida en todas las cumbres, ¿no? Y en este caso yo creo que fue algo parecido, ¿no? Ya habíamos visto la vertiente tibetana de la cumbre del Everest y en ese sentido la verdad es que tampoco nos sorprendió muchísimo, ¿no? Pero la verdad es que es muy bonito ver el contraste que hay entre lo que estás viendo a la vertiente norte con el altiplano del Tíbet y lo que estás viendo al sur pues con toda la cadena montañosa que queda ya el Nepal, ¿no? Entonces yo creo que bueno, en ese sentido pues estas cumbres que están en la frontera entre Nepal y Tíbet pues son muy agradecidas, ¿no? ¿Y cómo os planteasteis el último proyecto, el del BROAD? Esto surgió en el año 94 en la expedición que hicimos al K2 y surgió pues eso descubriendo la arista, ¿no? Ya desde lo que es el glaciar del Baltoro ya se puede ver perfectamente la arista y es una arista que llama muchísimo la atención, ¿no? Entonces de esa forma le hicimos varias fotos y nos quedamos ya con la cosa esa de querer hacer la arista, ¿no? Luego una vez que volvimos a casa supimos de que se trataba de una arista que no se había escalado nunca y eso ya yo creo que empuja, ¿no? Empuja o por lo menos le da más interés, ¿no? Y de esa forma pues ya este año decidimos ya ponerlo en marcha y nos aventuramos a intentarlo, ¿no? Siendo conscientes de que el abrir una ruta nueva pues siempre tiene pues más posibilidades de no poder llegar a cumbre, tiene más margen de sorpresa, pero bueno, yo creo que merecía la pena de quemar esa ilusión que teníamos y en ese sentido pues ha sido una experiencia muy bonita, también muy instructiva y bueno, a ver si alguna vez pues nos animamos a repetir, si no es esta ruta, pues alguna otra nueva. Sí. ¿Cómo era la arista de dificultad? Y peligrosa. Bueno, se trata de una arista no muy difícil, pero sí de mucho trabajo, ¿no?
Tiene una primera parte que es hasta el campo 1 muy sencilla, que se va subiendo por un glaciar no muy roto y que se sube cómodamente, sin ninguna dificultad técnica. Y luego ya a partir del campo 1, que se sitúa a unos 5.500 metros, es donde empieza ya la dificultad, que es un terreno mixto, sobre todo nieve y roca. El hielo empieza a aparecer ya a final de temporada, pero que tampoco es muy difícil, pero sí exige muchísimo trabajo a la hora de colocar cuerdas fijas y de equipar lo que es la pared, ¿no? De esta forma, bueno, subiendo 500 metros de desnivel se llega al collado, donde ya comienza la arista propiamente dicha, y ya a partir de aquí el terreno en dificultad incluso baja un poquito. En dificultad es algo más sencillo, pero es una arista que se acumula muchísima nieve, y este año, que ha sido un año que ha nevado mucho, pues nos ha exigido muchísimo trabajo de abrir huella y de ir transportando esa cuerda que poco a poco vamos fijando en toda la arista, ¿no? Y bueno, de esta forma se llega hasta unos 7.200 metros, siempre por la arista, y ya 7.200 metros, que en este caso habíamos puesto el segundo campamento, pues bueno, ya se puede encontrar uno con una pared que de alguna forma rompe con esa arista, y es una pared más bien corta, ¿no? De unos 300-400 metros, generalmente compuesta por tubos de órgano, pero una pared que ya incrementa muchísimo la dificultad técnica, y además ya es una pared que la encuentras a entre 7.300 y 7.500, y eso pues añade pues otro grado de dificultad, ¿no? Y que fue lo que nos echó para atrás debido a esa dificultad, y debido también a que tampoco llevábamos un esquema para afrontar esa dificultad a esa altura. Sí. El planteamiento ese del estilo alpino del que Messner ha sido su mejor profeta, ¿no tiene ciertas limitaciones en vías así? Hombre, depende de las dificultades que vayas a encontrar en la ruta, ¿no? Y bueno, en este caso del Broad, te puedo poner como ejemplo de que una vez de que nos hemos retirado nosotros, se quedó ahí una cordada compuesta por un escocés y un australiano, y curiosamente el australiano había intentado esta vía en el año 94, participando con un grupo de 6 expedicionarios. Entonces este año volvía a la misma montaña a intentar la misma ruta, pero con un esquema de 2, ¿no? Con un esquema más alpino. Entonces con esto te quiero decir de que no era absurdo, ¿no? el intentarlo de esta forma. Y luego pues yo creo que es muy difícil de poder calibrar antes de conocer una montaña hasta qué punto pueden hacerlo 2 o tiene que ser hecho con 3 o con 4, ¿no? Y es muy difícil de buscar el equilibrio entre lo que es el reto alpino y con lo que siempre va a tener pues esa otra valoración, ¿no? Como más positivo, y buscar el equilibrio con las garantías de hacer cumbre, ¿no? Entonces ahí está un poquito el juego, ¿no? Que en este caso, bueno, yo creo que hemos fallado, pero hemos fallado porque el intentar hacer una cosa nueva pues siempre tiene ese riesgo, ¿no? Tiene ese margen a la sorpresa que siempre te puedes encontrar con cosas que no esperabas, ¿no? ¿Y cómo viste luego la vía normal al Broad? Dice Félix que ibais muy fundidos. Sí, después de dedicarle 45 días de intenso trabajo a la ruta nueva, pues ya nos encontrábamos en las últimas, ¿no? Ya con muy pocas fuerzas, y bueno, eso suponía de que el Broad lo teníamos que hacer, pues bueno, con un esquema que igual ya no era el que más nos gustaba, pero por lo menos pues el hacer cumbre pues siempre hacía gracia, ¿no? Entonces, bueno, planteamos el hacerlo con un solo campamento, siendo conscientes de cómo estábamos, ¿no? Porque si hubiésemos ido igual, pues con el objetivo de hacer el Broad solo por la ruta normal, pues igual si vas sin ese desgaste, pues igual lo intentas hacer en el día, ¿no? Que bueno, de hecho ya se ha hecho alguna vez y se sabe que es posible, ¿no? Pero bueno, en este caso, como ya estaba muy justos, lo planteamos de hacerlo en 2 días, y bueno, la primera parte que es una ruta, bueno, que cuando se encuentran muchas expediciones la puedes encontrar reequipada y con la huella abierta, que es
nuestro caso, ¿no? Y bueno, ahí no tuvimos ningún problema de subir por las cuerdas fijas, por las cuerdas que habían puesto otras expediciones, y subimos muy bien hasta los 6.900 metros, pero ya a partir de aquí, que ya no encontramos huella, pues bueno, yo creo que es donde peor lo pasamos, porque encontramos nieve muy profunda y bueno, y ahí es donde empezamos a notar que las fuerzas ya flaqueaban, ¿no? ¿Qué te Pero pareció la parte superior de la montaña, del Broa? para mí, como montaña, me ha parecido muy bonita desde abajo hasta la cumbre, ¿no? Es una montaña muy agradecida, muy directa, una montaña que te permite subir muy rápido y hacer una ascensión muy segura y muy cómoda, ¿no? Y sobre la última parte, bueno, es una parte muy curiosa porque aparentemente parece más difícil de lo que luego resulta ser, ¿no? Y, y bueno, al respecto, pues bueno, esa pequeña sorpresa, ¿no? De que lo ves desde el collado y te parece una arista difícil, una arista que te va a dar trabajo y luego, según vas entrando en la arista, resulta que es más fácil, ¿no? De lo que parecía. Y luego, pues una vez que llegas a la antecima, pues bueno, sabes que la cumbre no es esa, que la cumbre está más adelante y que hay que aguantar pues otro pequeño tirón, ¿no? Y ser consciente de que además de ir hay que volver, ¿no? A la antecima. Y entonces, pues bueno, ese esfuerzo extra para poder llegar a la cumbre. En la cumbre, ¿qué recuerdo vas a guardar de la cumbre del Broa? Pues la verdad, poquísimos recuerdos guardo de la cumbre del Borda. No fue una cumbre que pasamos mucho frío, una cumbre que encontramos con mucho viento, muy venteada y una cumbre en la que hicimos poquísimo tiempo, ¿no? No había forma de estar, no había forma de filmar ni de hacer fotos y decidimos volver cuanto antes y llegar a lo que es ya el Collao, que un sitio donde se encuentra ya más resguardado del viento, ¿no? ¿Cómo se compagina la historia de filmar con, es decir, la exigencia de filmar, de pararte, con la escalada? ¿Te pesa mucho en la historia? Hombre, depende del grado de motivación que tengas con la filmación, ¿no? En nuestro caso es una cosa que nos gusta, tanto hacer fotografía como filmar, y yo creo que lo hacemos con muchísimo gusto, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre te supone un trabajo, pero siempre va a ser la mitad que si lo hicieras sin gusto, ¿no? Y en ese sentido, bueno, la verdad es que cada vez estamos haciendo más trabajos, tanto en fotografía como en filmación, y bueno, una vez que volvemos a casa las imágenes que vemos nos animan a seguir en ese sentido, ¿no? Y bueno, esa es la ilusión que tenemos, ¿no? De seguir esta línea. ¿Cómo es la filmación a 8000 metros? ¿Cómo es la vida de un cámara a 8000 metros? Pues es muy pesada, ¿no? Muy pesada y muy laboriosa. Pues bueno, dependiendo del frío que haga en ese momento, pues bueno, aparte del riesgo que corres al quitarte las manoplas y los guantes, pues bueno, es un trabajo extra que en ese momento que en principio deberías de parar para tomarte un respiro, pues esto lo contrario, ¿no? Tienes que contener la respiración para que no se mueva la cámara y esa sensación de ahogarte, pues la verdad es que no es nada agradable, ¿no? Y bueno, ese trabajo, pues eso, es un trabajo extra que poco a poco además te va consumiendo. Pero bueno, yo creo que luego pues todo queda compensado con las imágenes que se ven, ¿no? Yo creo que eras el más joven en haber subido al Everest sin oxígeno, ¿no? Yo creo que el ser más joven por un año o ser el segundo más joven, yo creo que no va a ningún lado, ¿no? Que siempre ha habido gente, incluso ha habido gente que ha entrenado muchísimo para ir a la montaña y que ha hecho un entrenamiento, yo creo que muy a tener en cuenta, ¿no? Podemos tener el caso de Neil Boygas y Henry Lucas, ¿no? Que ya en el año 83, pues bueno, ya tenían un nivel muy reconocido a nivel internacional y bueno, y yo creo que han marcado un modelo de montañero alpinista muy a tener en cuenta, ¿no? Y yo creo que por ejemplo, ese nivel de alpinismo, pues nosotros todavía no hemos llegado a hacerlo, ¿no? Lo que ocurre es que en nuestro caso, aparte de tener muchísima suerte de poder ir haciendo cumbres, pues de un año, bueno, todas las veces que hemos ido, o casi todas,
luego esto lo hemos plasmado en televisión y en audiovisuales que hemos dado, ¿no? Con esa constancia, pues bueno, pues igual la verdad es que se han dado muy pocos casos, ¿no? Pues yo creo que es más la constancia y el plasmarlo en televisión y audiovisuales, yo creo que es lo que nos ha dado, pues, pues el ser igual más reconocidos que otra gente que en sus buenos años dio una talla muy importante y pasaron de alguna forma más desapercibidos, ¿no? Sí, ¿os encontráis lo suficientemente cómodos en alta montaña para seguir haciendo altas montañas? Yo creo que en estos momentos sí, ¿no? Nos encontramos muy bien, nos encontramos yo creo que mejor que nunca, ¿no? Nos desenvolvemos muy bien y, y bueno, y mientras sigamos con esa ilusión que vamos hoy en día al monte, yo creo que seguiremos en esta misma línea, ¿no? Pero siendo conscientes de que esto nos puede cansar, de que puede llegar un día en que ya no nos motive de esta manera y yo creo que ese día vamos a saber retirarnos y bueno, y sin ningún complejo además. ¿Cómo se ve el mundo desde 8.000 metros? Hombre, yo creo que se debería de ver más bonito de lo que vemos, ¿no? Porque llega un momento en que ya estás tan cansado y con tantas ganas de bajar que realmente no llegas a apreciar lo que realmente ves, ¿no? Pero de todas formas es una sensación muy agradable, muy recomendable y yo creo que merece la pena pues todos los sufrimientos que tenemos y todos los trabajos que nos cogemos para llegar a ellas.